Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador, un placer volvernos a reencontrar. Esto se llama 8 en punto, noche de jueves, noche de análisis más que esperada por la población salvadoreña, porque conversaremos sobre los tópicos de coyuntura, de actualidad con el doctor Miguel Fortín Magaña. También nos acompaña, por supuesto, Dagoberto Gutiérrez y el doctor, también Oscar Godoy en estudio. Conversaremos sobre diferentes temáticas, pero una de ellas, sin lugar a dudas, representa sendas demandas de la Fiscalía General de la República para que investigue, luego que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la ley, precisamente, que avaló la posibilidad para que la exguerrilla se pudiera incorporar a la vida política y social, la ley de amnistía. Hoy piden a la Fiscalía que investigue, entre otros temas, la masacre de la Zona Rosa. Conversaremos acerca de la propuesta en el tema de las pensiones, la estatización de las pensiones, propuesta del Ministerio de Hacienda, y que el secretario general del FMLN ha dicho respaldo la iniciativa. Le planteamos antes la pregunta que hemos articulado esta noche para que usted nos acompañe. Dice así: ¿cree usted que habrá más polarización política tras la petición de investigar supuestos crímenes de guerra por exdirigentes del FMLN? Un 73% dice que sí, un 27% que no, 175 votos sin haber iniciado la entrevista. Nos incorporamos y le damos la bienvenida en estudio a Dagoberto Gutiérrez. Don Dago, un abrazo. Bienvenido. Gracias. El doctor Miguel Fortín Magaña. ¿Qué tal? Señor, un placer. ¿Presentó su examen? Fíjese que estoy feliz. Lo felicito. No, porque usted presentó el trabajo. Yo siempre bien pendiente de usted. Doctor Oscar Godoy, buenas noches, caballero, un placer. Saludos. Gracias. Producción, acompáñeme rápidamente para aprovechar el tiempo al máximo, el tradicional collage de noticias que le presentamos a ustedes como punto de partida. Dice así, arrancamos. Amplían plazo para medidas extraordinarias de seguridad en nuestro país. Martínez pide a Arena definirse si están del lado de las clicas o de la seguridad. Eugenio Chicas, ningún diálogo y entendimiento con grupos criminales. No puede haber medias tintas. Estamos a favor o en contra de pandilleros, dice Guillermo Gallegos. Juzgado dio 6 meses más para investigar Operación Jaque. Condenan a coronel por fraude a la Fuerza Armada. Tribunal urge que testigo declare en caso Conexiones. Piden procesar a ex jefe guerrilleros por crímenes contra estadounidenses en la masacre de la Zona Rosa. Manuel Melgar planificó masacre de Marines en Zona Rosa, según datos de la CIA. Nidia Díaz: nadie en el FMLN ha sido impune. Casi todos han pasado por la cárcel, empezando por ella. Así lo dijo la dirigente del FMLN. Nos incorporamos, Dagoberto. Antes que cualquier cosa vaya a suceder, ¿qué libro nos va a recomendar? Hace bien. Hago bien. Sí. Un saludo a los trabajadores del tren de aseo que celebraron hace poco su día. Un abrazo, es un trabajo muy importante y lo hacen bien, limpiamente. Un saludo a la lucha del pueblo estadounidense en favor de los intereses de los emigrantes. Al fin y al cabo, el pueblo estadounidense también es un pueblo de emigrantes. Y qué bueno que cumplís años, Karen. Celebrarlos bien. 42 años no es nada. Apenas empezás. Nadie sabía la edad hasta ahorita. Sí. Qué bárbaro. Televisión Nacional. Eso no es nada. Eso no es nada. Y vos, Dieguito, hacele caso a tu mamá. Y también vos, Irene. Y portate bien, Jaime, también. Hacerle caso. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. A Ivonne también. Los trabajadores organizados en Atramec han sido reprimidos de una manera brutal, parecida a lo que ocurría en los anteriores gobiernos de la derecha tradicional.
no es eso muy buena noticia. Apoyamos la gestión de Monseñor José Luis Escobar, junto con José María Tojeira, con el padre Andreu, para apoyar una legislación que prohíba la minería. Esto es muy inteligente y muy saludable. Ok, señores, antes de iniciar los diferentes tópicos que ya había adelantado, Dagoberto Gutiérrez, en la semana pasada, el doctor Óscar Godoy particularmente hizo una pregunta, y yo quiero amarrarla bajo lo que está sucediendo en Estados Unidos con Donald Trump, que usted ha dicho, bueno, está ejercitando y cumpliendo lo que prometió, y por lo cual los estadounidenses votaron por él. De aquel ejemplo del país del norte hacia El Salvador, el doctor Óscar Godoy hizo una pregunta el jueves pasado, y ciertamente lo que usted hizo es que muchos en las redes sociales y afuera que me he encontrado quieran conocer un poquito más y dicen, mire Sergio, el tiempo no honró el análisis a profundidad que realiza Dagoberto Gutiérrez. El doctor Godoy le hizo una pregunta a usted donde dijo, ¿por qué aquellos funcionarios cuando eran candidatos prometían lo que no llegan a hacer cuando son funcionarios? 1 y 2, ¿por qué la gente a pesar de eso sigue e insiste y sigue votando por ellos? Por favor. ¿Cómo no? Ocurre que esas dos preguntas tienen un gran peso teórico, filosófico y político, y están a la base de una especie de maniobra compleja pensada durante muchos años. ¿Por qué los candidatos, al llegar al cargo público, no hacen lo que han dicho que van a hacer? Y lo hacen de manera impune. El tema aquí empieza con la figura de la candidatura. Esta es una palabra que viene de la palabra latina, toga candida. En Roma, en tiempo de Julio César se organizaron elecciones y la gente echaba en una canasta una piecita de arcilla que se llamaba sufragi. Los que iban a ser votados los vestían con una toga blanca, y eran conocidos como toga cándida, para que la gente los distinguiera. Y el blanco significaba la pureza, la honradez, la buena fe, un diseño muy importante. De toga cándida, la palabra pasó a ser candidato. Muy bien. ¿Y qué es una candidatura? Una candidatura es una construcción ideológica. Es como una coraza que sirve para ocultar en el fondo a la persona real de carne y hueso, tal cual es. También para ocultar los intereses de esa persona. El votante no siempre sabe quién es esa persona. Conoce el candidato. Y la candidatura, repito, que es como una coraza, siempre presenta al candidato inteligente, honrado, buena gente, simpático, muy trabajador, amante de los niños y de las cosas buenas. Esa es la candidatura. Por esa candidatura vota la persona, que siempre vota a ciegas, excepto en los casos en donde de veras se conoce a la persona. Pero incluso en las votaciones locales para alcalde municipal, por ejemplo, no siempre resulta fácil que la persona que vota sepa quién es la persona. Ahora bien, en esa campaña se compromete el candidato. Esto es clave. Se compromete el candidato. Y en el proceso jurídico hay un momento en que ese candidato que ha sacado más votos se convierte en el candidato electo. Y le dan un papel en donde se afirma eso. Ese ganó la votación. Ahora bien, hay un tercer momento, cuando el candidato electo deja de ser candidato y se convierte en funcionario. Muy bien, la campaña electoral la desarrolló el candidato,
Pero el que toma posesión del cargo ya no es el candidato, es la persona. Y esa persona no se ha comprometido con nada ni con nadie. Quien lo hizo es el candidato. Es decir, la persona protegida por la candidatura. Y no hay ningún compromiso. La misma legislación constitucional elimina la relación entre el elector y el elegido. Es más, el que vota no elige. Votar consiste en ejecutar un derecho, el derecho del sufragio, que vos lo materializás marcando una papeleta, pero no estás eligiendo. El menú que se te ofrecen de candidato no lo has decidido vos. No tenés que ver en nada de eso. Es más, los miembros del partido político, que es el que presenta el candidato, tampoco tienen que ver en la designación de los candidatos. Mira cómo es el drama. Una vez en el cargo público, el personaje se libera del candidato. Y allí es donde aparece el verdadero interés, los verdaderos compromisos de ese candidato. Y aparece claro para quién va a gobernar ese candidato. Y la persona que ha votado no tiene ninguna posibilidad de intervenir ni en el control ni en la fiscalización. Hay un artículo notable en ese tema en la Constitución. Es el artículo 125, que se refiere a los diputados. Y dice: el diputado representa al pueblo entero y no está ligado por ningún mandato imperativo. La figura del mandato imperativo aparece en la Constitución en minúscula, como si es cualquier cosa. Y ocurre que es una figura jurídica política de enorme peso histórico. El mandato imperativo consiste en la relación real entre el elector y el elegido, en donde el peso lo tiene el elector. El elegido se compromete a hacer ciertas cosas. El elector evalúa la gestión del elegido. Si no está cumpliendo su compromiso, le revoca el mandato y se elige a otro. Ese está prohibido en la Constitución para cortar de tajo la relación entre el elector y el elegido. Dejámoslo aquí y pasamos al otro punto. Perfecto. Después. Ok, quiero saludar a René García, Roberto de León, Carlos Castro, muy fino por sus comentarios. Yanira de Sol, también el saludo para los caballeros. Elisa, Juan Reyes, Pedro García, muchísimas gracias. Una cantidad impresionante de participación ciudadana como todas las noches. Doctor Fortín, quiero abrir, luego de escuchar al doctor Gutiérrez, con una pregunta que la población salvadoreña reiteradamente trasladaba. Quiero irme con usted para conocer un poquito cuál es su valoración con relación a las demandas que se están poniendo en la Fiscalía General de República luego de la derogación de la ley de amnistía, particularmente la masacre de la zona rosa, vinculación del señor Melgar, diferentes demandas en el pasado contra Salvador Sánchez Serén y la reacción Nidia Díaz, donde dice prácticamente dentro del FMLN todos hemos pasado ya por el banquillo de los acusados y la cárcel. Por favor. Bueno, empezando un poco por lo último, creo que la diputada Díaz se equivoca cuando piensa que por haber pasado por la cárcel esto es una especie de exclusión hacia el futuro de responsabilidades de otras situaciones. Francamente, está, con todo respeto lo digo, equivocada, pues el hecho de que alguien haya estado alguna vez en la cárcel, si se le imputa y se le demuestra la existencia de un nuevo delito, pues tendrá que responder sobre ese nuevo delito. No la excusa es, no, mire, yo ya fui a la cárcel y como ya fui a la cárcel, pues ya no voy a ir. Eso no es así. Si es que ese es el sentido de la expresión de la diputada. Por el otro lado, es que uno tiene que irse un poquito atrás en el tiempo y recordar el programa donde nosotros hablábamos sobre la derogatoria, digamos, de
de la amnistía. Y pues mi opinión es que esto iba a ocurrir. Parece ser que ese día me quedaba solo en esa opinión porque se pensaba que no iba a pasar nada y que las cosas de alguna manera pues iban a continuar exactamente igual. Yo no es que digo que hay que tapar, digamos, ni la corrupción, porque al contrario he sido un detractor muy grande sobre estos aspectos. La corrupción hay que demostrarla y hay que atacarla fortísimamente. Y también, ciertamente, lo de la amnistía, pues el no conocer la historia de alguna manera permite o impide más bien que las heridas se cierren del todo. El problema es que si no hay una construcción de esto, que es el empezar a recordar los casos que ocurrieron y no hacerlo de alguna manera, si ustedes quieren, jurídicamente ordenada, va a suceder que unos y otros van a empezar a tirarse pedradas y dentro de esas pedradas van a haber pues nuevas distensiones y la situación de la población se puede poner todavía más grave. Pero como esto es cosa juzgada, como la Corte ya habló sobre la derogatoria de la amnistía y esto es algo que nos guste o no debemos aceptar porque es la decisión judicial, pues la realidad es que ahora es el momento en donde los autores que se sentían bastante protegidos por esta amnistía, pues van a empezar a encontrar que no era tan cierto y que no es que solo al otro se le va a señalar, pero que todos podrían en un momento determinado llegar a una situación grave y peligrosa. Cuidado, que de repente podrían también empezar a desaparecer algunos testigos. Hay que tener mucho cuidado con la situación de violencia, no del país, pero sí de violencia dirigida sobre algunas personas que pudieran ser claves. Yo entiendo que lo que está hablándose de la zona rosa, pues es la apertura de la caja de Pandora. Después de esto, van a venir del otro lado también pues otras acusaciones y acusaciones para el presidente de la República y sobre todo de los actuales funcionarios del gobierno que de alguna manera pues están protegidos todavía por el recelo o la condición de que como son funcionarios pues no se les puede tocar, pero eventualmente van a dejar este fuero y cuando eso suceda pues me temo que van a tener que enfrentarse, como no lo creían, con una serie de acusaciones como las que estamos empezando a ver. El país es un país muy frágil, con muchas divisiones. Ojalá logremos, más allá de estar hablando de la celebración de los 25 años de los acuerdos de paz, empezar a construir una situación de paz real y duradera en nuestra tierra. Ok, doctor Godoy, aguánteme un ratito. Voy a pausa comercial, regreso con usted y también con usted con relación a este tema, don Dagoberto Gutiérrez, obviamente como firmante de los acuerdos de paz y ex también miembro del FMLN. Su aporte, sin lugar a dudas, que es importante. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia, tremendo ambiente el que se vive acá con estos señorones. Antes de pasar al doctor Godoy el análisis y por supuesto Dagoberto Gutiérrez, tenemos buenos consejos de uno de los tantos patrocinadores que usted prefiere, en este caso Green Flex, quien promueve la movilidad y flexibilidad de tus articulaciones, las de tu familia, las mías, las del doctor Godoy, las del doctor Miguel Fortín Magaña, Dagoberto Gutiérrez, etcétera. Voy con usted, señor. Bueno, me voy a tomar 30 segundos para decirle a Dagoberto que quedó a medias en la respuesta a la pregunta que le había hecho. ¿Ah, sí? ¿No quedó satisfecho? Sí, pero
le faltó algo, porque yo lo que pregunté la semana pasada es por qué la gente sigue votando. Ah, sí, eso viene a la Ya sabemos Sí, que sí, los... por abono, Pérez. hombre. La Todo de un solo. explicación que daba Dagoberto, cómo se construye un candidato, que es una ficción, Ok. es un producto de una técnica electoral, de posicionamiento, de una imagen, Correcto. y que uno no va a culparlo, porque precisamente la técnica es eso, ¿verdad? De hecho se llama maquillar, ¿verdad? Por eso es que los candidatos siempre tratan de verse bien, de verse de buen rostro. Cirugía. Las cirugías se ponen de moda. Aunque le arruinen la vida a alguien. güey. Lástima que no hay cirugías de conciencia, ¿verdad?, que pudieran ser muy útiles en esto. Y que cuando el candidato es electo, dice Dagoberto, se aleja de la gente. Y es que así está el diseño, ¿verdad? Y que alguna vez estuvo cerca. Aquí así es el diseño. A veces la persona es más cercana y por eso genera confianza. Se acerca, se mete a la comunidad, va a las familias, va al barrio, a la colonia y nos venden pura imagen. La idea de personas humildes, trabajadoras, de personas sencillas, de origen probo. Todo eso se construye bajo el marketing electoral. Y uno que estudia estos temas sabe de que al final se van a alejar y van a construir poder para sí mismos, alejados de la gente. Decía Dagoberto que no hay un mandato imperativo, ¿verdad?, que los obligue, pero que no exista ese mandato imperativo, que tiene más carácter kantiano que otra cosa. No significa que no deben tener algún mandato que los vincule a la gente. Y el mandato al que debería aferrarse el candidato electo es el mandato de la ética política. Lo hemos hablado muchas veces acá, de la ética política en el sentido más simple, que es asegurar que la gente tenga posibilidades, que tenga oportunidades, que pueda acceder a recursos, que pueda asegurar de una manera, aunque sea mínima, la vida, no solo para estar vivos, sino para estar viviendo con sentido, con vida buena. Y de eso se trata el mandato ético que los políticos deberían cumplir. Pero el problema, y es lo que yo le estaba cuestionando a Dagoberto, es que la gente sufre desengaños tras desengaños. Cada elección es una nueva oportunidad para el desengaño. La gente vuelve con mucha esperanza, con mucha honestidad a votar, a endosar poder, y lo vuelven a engañar. ¿Dónde está el problema? ¿Está en el candidato o está en el elector? Yo creo que es del lado del elector. Una sociedad cuya cultura política es débil se vuelve frágil ante la voracidad de los políticos, y eso requiere que uno trabaje la parte de cultura política, fortalecer las capacidades de la gente para entender los procesos políticos y los procesos electorales, para que la gente pueda razonar de una mejor manera su voto. Guillermo O'Donnell, de esta Universidad de Notre Dame, plantea un concepto interesante, que dice que en las democracias nuevas es urgente promover lo que él llama la ciudadanía razonable. También le llama la ciudadanía agencial o el ciudadano agente. El ciudadano agente, según O'Donnell, es aquel que no solo está informado, sino que también está formado. Es aquel que está estudiando, que está leyendo sobre economía, sobre política, sobre sociología. Y no es necesario ir a la escuela para eso. Hoy la internet permite conocer de esas temáticas, conocer de política también. Y en la idea del ciudadano agente, O'Donnell pide que tenga también pensamiento crítico y que el ciudadano actúe en consecuencia o en correspondencia con ese pensamiento crítico y con esa formación que uno debería exigirle a la gente. Entonces, el ciudadano agente también asume la representación de los débiles de su grupo y reclama, exige y va a forzar a los políticos a que den sus mejores candidatos, a que no engañen a la gente y que puedan ser consecuentes con las promesas. Perfecto. Doctor, denuncias en la Fiscalía General de la República por delitos que ya mencioné anteriormente en contra de ex jefes guerrilleros.
En el campo de las denuncias que estamos viendo ayer, es la apertura, ¿verdad?, que la resolución de la sala abre, valga la redundancia, para que quienes se sientan ofendidos o que tengan calidad de víctima de los delitos propios de la guerra, los pongan en evidencia y hagan los reclamos que crean pertinentes. De nada serviría una resolución de la sala que deja sin efecto la ley que libera las culpas si la gente no va a utilizar ese vehículo o ese espacio jurídico para reclamar. Ojalá que quienes tengan cuentas pendientes en ese sentido se abran también, ¿verdad? Que en estos momentos lo que se pide es que quienes tengan responsabilidad y tengan culpa puedan ser procesados de la manera en que se crea conveniente, pero que es fundamental que la gente y más que todo las víctimas conozcan la verdad de los hechos. Poder ver el rostro de quienes cometieron los delitos de guerra siempre es reparador, siempre tiene un carácter favorable a la sanación de estas psicologías que la guerra desbordó. Yo no voy a referirme a un caso particular, ni de uno ni de otros. Yo siempre voy a señalar de que la guerra destruyó vidas, destruyó proyectos, destruyó historias, y que las víctimas del conflicto no han sido resarcidas porque los políticos hicieron acuerdos de paz que son acuerdos de élite y de un plumazo borraron a las víctimas del conflicto. ¿Cuánta gente murió, perdona la expresión, destripada por las manos y los artefactos explosivos de uno u otro bando? ¿Cuánta verdad está oculta en el caso de las víctimas? ¿Cuánta necesidad hay de conocer a fondo qué ocurrió en esa vorágine extrema en la que unos y otros se ensangrentaron y que luego se dieron las manos, húmedas todavía con la sangre del pueblo? Sin olvidar que había víctimas por decisión, que son aquellos que voluntariamente entraron a la guerra. Las víctimas por circunstancias son aquellos que estaban por ahí cuando algo ocurrió. Las víctimas por persecución, porque estaban focalizadas por los militares de uno y otro bando para ir a ejercer la violencia. Pero estaban también las víctimas por vulnerabilidad, aquellos que no siendo protegidos por quienes tenían que protegerlos, se vieron enfrentados a una situación de violencia. Es necesario conocer, es necesario discutir, es necesario procesar y favorecer la reparación. Perfecto. Dagoberto Gutiérrez, voy con usted. Primero, usted le iba a responder al doctor y dijo, para allá voy. ¿Ah, sí? Sí, y luego hablamos acerca de la pregunta, de las demandas en contra de ex líderes guerrilleros. Sí, es que la segunda parte de la pregunta es tan importante como la primera. ¿Y por qué la gente, pese a todos los engaños, a los desencantos, sigue votando? Aparentemente aquí hay un misterio, pero pensándolo mejor, ocurre lo siguiente. El voto consiste en el ejercicio de un derecho que se llama sufragio. El voto no le permite a la persona que vota elegir. Es decir, el voto no decide la economía del país, la educación del país, la salud del país, la política del país. No decide nada de eso. Simplemente decide cuál es la persona que va a ocupar un determinado cargo público, un determinado periodo. Eso decide. El votante no ha participado en la decisión de quién ha de ser o puede ser el candidato, en absoluto. Sirve para eso, nada más para eso. Aparentemente el voto funciona como un derecho, pero en el caso de nosotros también es un deber. También es un deber. En cada momento histórico la gente lucha por tener el derecho de votar.
Pero ¿qué ocurre? ¿Y por qué, además de darle el derecho de votar, se lo ponen como deber de votar? Aquí viene una pregunta. ¿Quién necesita que la gente vote? ¿La gente necesita votar? ¿O es el Estado el que necesita que la gente vote? ¿La gente necesita votar para vivir mejor? No. ¿Para tener derechos? No. Vean el punto. Es el Estado el que necesita que la gente vote para remozar los aparatos del Estado, para cambiar cada cierto tiempo los aparatos del Estado. Esto quiere decir que el día que la gente aprenda que su poder no reside en realidad en ir a votar, sino en no asistir a votar. El día que eso ocurra, ocurre que el Estado se paraliza. No hay posibilidad de remozar los aparatos del Estado. Se observa bien la peligrosidad que esta decisión contiene. Siendo esto así, hay un inmenso aparato ideológico que repite las 24 horas del día a la persona que debe ir a votar. Si sos persona libre, debes de votar. No hay una época más cargante para la ciudadanía que la época electoral. Es raro entonces que la persona se libre de semejante deber. Hay una especie de trampa. Cuando la gente vota, deja de ser gente y se convierte en pueblo. Es el súbdito que vota para que el Estado remoce, repito, sus equipos. ¿Y cuáles son los niveles de decisión política? 1. La gente puede ir a votar en blanco. Es una abstención. ¿Eso implica falta de interés de la gente? No, es decisión política. La gente va a votar y anula su voto. Este es el nivel más alto. Pero todo esto requiere un desarrollo político de la gente. En esta coyuntura que viene, por ejemplo, la gente no tiene por qué votar. No tiene por quién votar. Ni tiene para qué votar. Pero ya empezó la campaña electoral. Y eso va permeando la psicología y la voluntad de las personas. Esta va a ser una campaña electoral de 1 año. Y la gente se mueve en el terreno del orden. En ese terreno, la gente no puede cambiar la forma de gobierno y el sistema político. Te lo dice la Constitución en el artículo 248. ¿Ves qué problema? Es una verdadera trampa bien tejida y bien ordenada. Ok, para finalizar, demandas contra el FMLN. Es que cuando la guerra civil terminó, se ofreció una oportunidad para el pueblo y para el país de conocer la verdad, de alcanzar la justicia, de aplicar el perdón y avanzar a la reconciliación. Este es un proceso cuya culminación en la reconciliación supone conocer la verdad, supone conocer la justicia, supone el perdón. Esto era lo que estaba abierto cuando termina la guerra civil. Ahora bien, cuando vino la amnistía, todo esto se cerró, se tapó y nadie conoció nada de estos puntos. Ahora bien, cuando se anula la amnistía, ¿de qué se trata? En esta coyuntura, 25 años después, ¿se busca la verdad? No. ¿Se busca la justicia? No. Es la vindicta. Y eso es una desventaja para la gente. Porque en un juicio penal, ¿qué verdad? Ok, vamos a otra pausa. Ya regresamos.
Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Déjeme que le cuento rápidamente que fuimos a las calles y le preguntamos a los salvadoreños qué piensa usted con relación a la propuesta que ha presentado el ministro de Hacienda y ha sido respaldado por el secretario general del partido FMLN, señor Medardo González, en torno precisamente a estatizar las pensiones de los salvadoreños. Sobre esta nota, precisamente la que nos referimos, fuimos a las calles y esto fue lo que nos dijo la población salvadoreña. Escuchemos. Sería bueno que siguiera con la AFP porque por lo visto como va el gobierno y podría venir muchas cosas peores, no lo veo conveniente para mi futuro como una persona mayor y para el futuro se podría decir de mi familia, porque si sigue esto como está, vamos a salir mal igual. No, igual las AFP siguen. Sí, he visto en lo personal, llevo mi cuenta y recibo mensualmente mi estado y por mí está bien que siga las AFP, no gubernamental, que no las nacionalice, sino que sigan ellas. La privada tal vez pueden haber mal manejo, lo mismo que en el gobierno, pero siento de que ahorita como lo están manejando me parece bien. Está bien que lo sigan manejando las AFP. Quien lo administre siempre va a buscar su bienestar. Entonces, sea las AFP o el gobierno, el dinero siempre no va a conveniencia del pueblo. Así que si fuera perfecto, no administrado por ni el gobierno ni las AFP, fuera perfecto. Ok, doctor Fortín, ¿eso piensa la población salvadoreña? Fíjese que hoy en la mañana me siento un poco cansado, tal vez por eso. Hoy en la mañana fui a renovar mi visa a Estados Unidos y les comentaba a los colegas en el panel que realmente me dediqué a analizar un poquito los aspectos psicológicos durante todo el trayecto de la gente. Hay gente buena, gente que va con ilusiones, una señora que iba detrás mía, que era tercera vez que iba a intentar sacar su visa y que ojalá se la hayan dado. El señor taxista que me llevó después a mi clínica, el señor Chavarría, al que le mando saludos. En fin, tantas personas buenas con tantas ilusiones que de alguna manera si uno se olvida que cada uno de estos es un ser humano que tiene ilusiones, pensamientos del presente y para el futuro, entonces lo empieza a ver como un número frío. Y cuando empezamos a ver a las personas como números fríos, entonces como un número frío decimos que vamos a estatizar el dinero de esos números. Ojo, que los ahorros de las pensiones no son fondos públicos. Ojo, que el gobierno no puede agarrar el dinero y simplemente llevárselo para otro lado, porque simplemente quiere más dinero. Y parece ser que la población lo nota, y lo nota con bastante sabiduría. La gente no cree en el gobierno. Si usted se fija, no es que crean que son santos de altar la gente de las AFP, pero no creen en el gobierno, porque saben que el gobierno lo que quiere es quedarse con ese dinero y ocupar ese dinero para otros fines que tienen que ver con la política y las politiquerías de todo el tiempo. Pero el dinero de las personas es dinero privado que corresponde libremente a cada quien. Una estatización de las pensiones podría ser inclusive un elemento totalmente inconstitucional si se pone uno a pensar que el sistema debe respetar la libertad de decisión de cada persona. Si los pensionados no pueden decidir, si es obligatorio que pase al gobierno porque al gobierno le interesa ocupar ese dinero, entonces cae la posibilidad una vez más que esto sea declarado inconstitucional. Doctor, quiero proporcionarte un dato que está precisamente en los periódicos y es esto, es que para los votos del presupuesto general de la nación no se necesitan los votos de Arena. Sin embargo, mire esta nota, gobierno planea financiar vacío en presupuesto 2017 con 282 millones de más deuda y en este caso sería proveniente
de las pensiones, según el rotativo. Pero es que eso es tan indignante, tan descarada esa posición en donde claramente están quitándole, robándole el dinero a la gente, y después de que se lo vayan a robar, van a venir con el tupé y el cinismo que los caracteriza, a terminar diciendo que las AFP, que no las estoy defendiendo, no pagan porque no tienen rentabilidad. ¿Y cómo van a tener rentabilidad si el dinero se lo está robando en este momento el gobierno y pretende pagar con las pensiones lo que es un presupuesto claramente desfinanciado? Es que la situación de haber aprobado hace unos poquitos días este presupuesto no es sino una verdadera sinvergüenzada, porque al final lo único que hicieron fue aprobar, un presupuesto que no iba a aguantar en el tiempo, y ya están hablando de otros 230 y pico, 300, 400, 550, porque el dinero que no es de uno, francamente, como dicen en mi pueblo, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y esto es algo que no puede sino indignarnos, y no puede sino hacernos pensar que es que ya basta de tanta sinvergüenzada. Yo realmente, con esto de la derogatoria de la ley de amnistía, que yo sé que ya no estamos hablando de esta cuestión, pero hombre, si esta fue bandera de campaña del FMLN, y ahora resulta que la bandera de campaña del FMLN era mentira, pues, o sea, realmente toda la situación, todo lo que estamos nosotros viendo sobre las pensiones, sobre los préstamos, sobre el presupuesto, sobre la sinvergüenzada de un vehículo que atropella a un ciudadano y después se hacen los locos, realmente es una situación que ya es tanta la indignación, por lo menos la mía, que creo sinceramente que no podemos continuar así, que tenemos que poner un límite, y un límite es decir no, y decirlo franca, llana y totalmente, con toda la franqueza del mundo. Ahí me quedo. Perfecto. Doctor Godoy, voy con usted, por favor. Bueno, no nos debe sorprender que el gobierno esté pidiendo más recursos, ¿no? Eso ya se suponía desde el momento en que el gobierno se sale de la discusión del financiamiento del presupuesto y se va por una aprobación de un presupuesto desfinanciado. Era obvio que en cuestión de un mes o menos iba a seguir pidiendo. Ahora los diputados del Frente estaban pidiendo más recursos y van a seguir pidiendo más, ¿verdad? Eso no nos debe sorprender. Lo que sí nos debe llamar la atención es que siempre los fondos de pensiones, que son dinero de los trabajadores, siguen siendo la gran tentación del gobierno para meterle manos. Pero tampoco vemos por el lado de la derecha hacer propuestas de otro nivel, atrincherarse solo en la defensa de que hay que seguir con las AFPs actuales sin abrirse a la posibilidad de otras formas de salida, también es una debilidad de la oposición. Porque la misma Constitución puede indicar rutas de cómo administrar mejor el fondo de pensiones de una manera más razonable en términos técnicos y en términos financieros, pero que también puede generar cierto control o estabilidad política sobre el tema. Lo que pasa es de que a veces en los partidos hay referentes o hay personas que pueden tener interés en el negocio de la administración de pensiones, y eso también hay que desnudarlo, ¿verdad? Si lo que se debe hacer es que los políticos saquen las manos del dinero de la gente, y hay que buscar formas alternas, y aquí el sector laboral tiene que ser mucho más creativo, salirse del esquema de la protesta, salirse del esquema contestatario, salirse del esquema reaccionario y abrirse a la posibilidad de buscar formas técnicas para administrar mejor ese fondo y quitar de una vez por todas esas banderas de los políticos que quieren estar siempre atrás del dinero y las utilidades que puede generar un fondo como ese, es que es grande, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a seguir con este tema. Dagoberto Gutiérrez, estatización de las pensiones es lo que hoy por hoy se está planteando. Comparto la noticia del periódico hace un rato con los colegas, pero también queremos escuchar El Salvador, por supuesto, su análisis.
pareciera que lo más normal, lo más conveniente y lo más saludable es que el fondo de las pensiones de los trabajadores sea responsabilidad del Estado, sea manejado por el Estado. Al fin y al cabo, hay un sostenimiento de ese aparato del Estado de parte de todos los trabajadores. Pero hay una serie de circunstancias históricas que esa idea que parece a simple vista la correcta, se vuelve sospechosa. Y como han dicho mis compañeros, no se trata de la defensa de las AFP, no. Aquí no hay una confrontación entre las bondades del Estado y las bondades de las AFP. El problema es que es un universo lleno de sospechas, de dudas. Si es el Estado, es manifiesto el afán de este Estado, y no solo en El Salvador, también en los otros países, de usar los fondos de las pensiones para solventar sus compromisos, sin garantizar la salud financiera de esos fondos. Y en el caso de nuestro país, ese es un tema verdaderamente grave y dramático. Por eso, aunque la idea parezca saludable, no lo es en la opinión de las personas. Hay mucha duda. Y aquí hay un gran daño a las posibilidades y a las potencialidades del Estado. Porque no es saludable en estas circunstancias que el Estado se haga cargo. Y si no es saludable entonces que el mercado se haga cargo. Si no es saludable la gestión del mercado, entonces es la del Estado. Y si no es ninguna, vean el desierto en el que está situado el ser humano en nuestro país, en temas dramáticos como las pensiones. Ok, doctor Fortín, hay una pregunta de un amigo televidente. ¿Qué opina usted sobre el comunicado de tutela legal, quien dijo que los pilotos americanos derribados en Lolotique en enero de 1991 que sobrevivieron, pero que luego fueron ejecutados por el FMLN, no es que fueron asesinados por estos, sino que se les dio una muerte piadosa? María Julia Hernández, directora de tutela legal del Arzobispado, publicó esto. Un amigo televidente me hace esta pregunta particularmente para su persona. Bueno, si es cierto que la señora María Julia Castillo dijo eso, pues francamente... No, María Julia Hernández, directora de tutela legal del Arzobispado. Sí, perdón, María Julia Hernández, lapsus, disculpa realmente. Sí es cierto que la señora María Julia Hernández, ahora ya fallecida, dijo eso, pues francamente creo que es penoso, ¿verdad? Francamente creo que es penoso. Es decir, realmente la guerra fue horrible. La guerra hizo que saliera muchas veces lo peor de las personas y que se tratara de justificar acciones espantosas por parte de los simpatizantes de un lado y los simpatizantes del otro bando. Yo creo que estamos abriendo nuevas heridas. Yo entiendo que hay que trabajarlas, pero estas heridas no se van a cerrar tan fácilmente. No se van a cerrar tan fácilmente, sobre todo cuando uno trabaja los aspectos del rencor y del odio, ¿no? Así que estos son los primeros dos casos. Después van a venir otros y otros y otros y otros, y la cosa no va a acabar nunca. Pero también tenemos problemas en el presente, y esos problemas en el presente tienen que ver, y a mí me parece muy grave, esto de las pensiones, me parece muy grave lo que va a ocurrir dentro de 15 años cuando las personas se jubilen y no haya dinero para esas pensiones, y me parece muy grave que no nos demos cuenta que los ciudadanos tenemos todavía la opción de decir no y de cambiar las cosas. Nada más.
Ok, doctor Oscar Godoy. Bueno, Rosa Félix Juárez Mazariego dice: muchas gracias por el programa, por la cátedra de política brindada por todos, pero particularmente Dagoberto Gutiérrez. Más claro no se puede ser. Ojalá muchos fanáticos entiendan y cambien su forma de actuar y ver los partidos políticos. Doctor Godoy, se está articulando una nueva posibilidad para a solicitud de las maras, de las pandillas, para poder dialogar. El día de ayer, vía telefónica, nos acompañó el secretario general del Partido Demócrata Cristiano, el doctor Parker, y él en alguna manera asentía, bajo ciertas prerrogativas, la posibilidad concreta de un nuevo diálogo. ¿Su opinión, doctor? Este tema del diálogo con las pandillas es un tema espinoso, porque se presta a la manipulación electoral. No es raro que comiencen a aparecer voceros de partidos que se interesen por este tema con un fin propiamente instrumental. No hay que olvidar que los miembros de las pandillas en este país fácilmente pueden alcanzar una cifra arriba de 50,000 personas que tienen la facultad legal de votar. Y eso hace que muchos sean tentados, ¿verdad?, por abrir un espacio acelerado, poco consulto, en una coyuntura que en lo particular pienso que todavía no es propicia, ¿verdad? Vamos a un periodo electoral, todos los agentes electorales se van a reactivar y eso puede contaminar el proceso, más que todo cuando está reciente y todavía no está claro el alcance que tuvo la tregua y todos los procesos de diálogo y negociación que hubo en el gobierno anterior, en el cual participaron funcionarios públicos del actual gobierno, y que es una investigación que todavía no está clara en cuanto a resultados en la Fiscalía General de la República. Bajo esos parámetros, yo pienso que es algo que hay que razonarlo con más cuidado, con más profundidad, y si es posible sacarlo de la contaminación electoral. Y la contradicción de que hoy se aprobaron, por ejemplo, las medidas extraordinarias para un año más, que es un sentido contrario a esa propuesta. Ok, vamos a otra pausa. Un amigo televidente me escribe y me dice: Sergio, lea por favor el artículo 46 de la Constitución. El Estado propiciará la creación de un banco de propiedad para los trabajadores. Y luego de haberlo leído me dice: bueno, ahí está la respuesta para las AFP en nuestro país. Tan fácil y tan simple, pero los políticos son especialistas en complicarlos todos. ¿A cambio de qué? Esa es la gran pregunta. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. Ya no hay tiempo para más. Bueno, señores, ya no. Se acabó. Estamos de regreso. Gracias, señores. Y antes de despedir, quiero mandar un mensaje, porque esta semana déjenme comentarle, Dagoberto, doctor Oscar Godoy, doctor Miguel Fortín Magaña, fui a una floristería a comprarle un presente a mi esposa para el Día del Amor y la Amistad, para el día del cumpleaños, y también para se quiere ir el doctor Godoy, que ya sé que le iba a hacer una pregunta, pero ya se quitó. Funciona todavía. Ok. Siempre con el aparatito en la mano, ¿verdad? Sí. Y estuvimos de aniversario, y deseo saludar Blanqui, Nubia, Ruth y Patti de la floristería. Muchísimas gracias por haberme atendido y le mandó saludos. Dagoberto, un placer. Cuídese mucho, señor. Un abrazo. Un gustazo, doctor. Qué gusto verle. Cuídese mucho hoy. Haga los trabajos. Doctor, un gusto. Saludos. Acérqueselo más. La tacita. No, ahorita. No, tiene que decirlo. Doctor, sí. Acérqueselo más, por favor. Sin miedo. Así. Saludamos a la Caja de Crédito de Colón, señores, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Ahí la tiene.
Yo me desplazo y les presento a ustedes el consolidado de la participación ciudadana, la pregunta que decía, ¿cree usted que habrá más polarización política tras la petición de investigación de supuestos crímenes de guerra por ex dirigentes del FMLN? Un 72 dice que sí, un 28 que no, 262 votos, siga participando, porque 8 en punto no duerme. A continuación se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Antes ya viene el señor Diego López, lo hemos recuperado luego que estuvo malito de salud, ya viene a Olimpia 33. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.